Ah, ok, continuar. Vale. No sé si quieres decir algo, Arash, antes de empezar. No, muchas gracias a ti y al consejo por organizar esta reunión. O sea que encantado. Guay. Nos la pasamos muy bien con Arash, es muy buena gente. Eh, Es entonces, recíproca. Es recíproca. vale, pues vamos a, por favor, apagar todos los micros y va a hacer una oración Axel y luego empezamos, ¿vale? Oh tú que sostienes en tu puño el reino de los nombres y el dominio de todas las cosas. Tú ves cómo me he vuelto un extraño fuera de mi país a causa de mi amor por ti. Te suplico, por la belleza de tu rostro, que hagas de la lejanía de mi tierra un medio para que tus siervos se aproximen al manantial de tu causa y al amanecer de tu revelación. Oh Dios, te invoco con una lengua que no ha expresado una sola palabra de desobediencia a ti, implorándote que por tu soberanía y poder me mantengas a salvo en el refugio de tu misericordia y me concedas fuerza para servirte a ti y para servir a mi padre y a mi madre. Tú eres en verdad el Todopoderoso, quien ayuda en el peligro, quien subsiste por sí mismo. Vale. Pues voy a empezar a contar mi experiencia, pero van a notar que es un poco es diferente a las normales, ¿vale? Porque les voy a intentar llevar por mis pensamientos desde lo más materialista hasta llegar al nivel de reflexión elevado, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos por unos minutos cada uno. Sí. Uy, hola. Vale, vamos a imaginarnos que son Nasrin, ¿vale? Cada uno de ustedes es Nasrin por unos minutos, ¿vale? Entonces Nasrin, o sea, yo, había comprado un vuelo en agosto, ¿vale? Lo preparé con mucha antelación, había comprado un vuelo en agosto, había reservado el PCR que me indicaron 72 horas antes del vuelo, yo estaba feliz, creía que todo ya estaba arreglado, pero la situación mundial había cambiado mucho el tema de los viajes y no me enteré. Entonces me doy cuenta que me cambiaron el vuelo. Entonces que el PCR que había hecho a 72 horas no iba a llegar a tiempo y tuve que hacerme un PCR urgente, ¿vale? Tuve que pagar, lógicamente, lo que cuesta un PCR urgente. Luego, cuando llego al aeropuerto, me entero que tengo que pagar mi maleta. Y luego llega la información de que como voy a llegar con unas horas antes de la hora prevista al hotel, que voy a tener que pagar un día más de hotel. ¿Vale? Y luego llego a Israel y me paran como siempre por mi hermoso nombre y apellido, ¿no? O sea, porque siempre me paran por el nombre y apellido, ¿no? Entonces yo estaba ya, estábamos todos, ahora que todos somos Nasrin, estamos a punto de reventar, ¿no? De frustración, de desesperación y tal. Y cuando llego a la etapa en la que me paran normalmente, veo una persona con un cartel que dice evento Bahá'í. Y esa persona se acerca a mí y le dice a la persona que me iba a parar y que me estaba a punto de parar que ella viene al evento Bahá'í. Y el señor dice, vale, entonces me dejan pasar. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Nunca me había pasado eso antes.
Y luego veo que hay en cada parte del aeropuerto hay alguien con un cartel que dice evento Bahá'í que te ayuda a pasar hasta llegar al bus. Y yo, "Jolín, wow, qué impresionante". Pero seguía frustrada, había tenido que pagar un montón de cosas, estaba todavía frustrada. Y luego me voy al bus y me siento. Y llega toda la delegación de República Democrática del Congo, de Kenia, de todos se vienen, entran y uno de República Democrática del Congo se sienta a mi lado. Y yo toda cansada con las ojeras y tal, intentando sonreír. Le digo al chico al lado mío, hola, ¿cómo estás? Y ¿estás cansado? Le pregunto, ¿no? Y él, toda una sonrisa de oreja a oreja, me dice, no. Y yo, "Jolín, bueno, y como si el viaje y tal, perfecto, ¿y cuántas horas de viaje, no?". Y el chico me dice, 2 días. Entonces quedo en shock y le digo, ¿cómo que 2 días de viaje? Sí, me explica, tuve que coger un coche, ir a una ciudad todo un día, luego otro coche, ir hasta otro punto del trayecto y luego llegar al aeropuerto, tomar el avión y venir ahí. Y yo le pregunto otra vez, ¿y no estás cansado? Y me dice, no. Nunca más en ninguna parte del evento volví a quejarme de nada. Nunca. Ya, ahí fue el choque espiritual que necesitaba para empezar el evento con la actitud correcta, ¿no? Entonces, ya que todos estamos con la actitud correcta, vamos a pasar a las siguientes partes del evento, ¿vale? Tristemente, no me saqué foto con el amigo de República Democrática del Congo, entonces no puedo mostrarlo, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es poner un vídeo que muestra los días que he pasado ahí, y al final de cada parte, de cada día, van a aparecer fotos de algunas personas de las que voy a contar, porque es que Arash me pidió explícitamente que cuente mis conversaciones porque hablaba mucho yo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Vale? Entonces voy a compartir parte del primer día y luego voy a comentarlo, ¿vale? Vale. Bueno. Como pudieron ver, perdón el corte de la música, es tan bonita, pero cada vez que corto va a sonar así. Vale. Pues el primer día me tocó a mi equipo, a mi grupo, ahora sí estuve en mi grupo, fuimos a visitar la casa de Abdul Wahab en Haifa, que está cerca de los santuarios. Es donde falleció Abdul Wahab y tuvimos el privilegio también de escuchar su voz, y porque pusieron la voz de él diciendo una oración y una cita, una frase, y luego pudimos ir alrededor, orar, etc. Pero quiero que entiendan qué es lo que pasó por mi cabeza cuando yo estaba en ese lugar, rodeada de tanta gente, pero me sentía sola en mis reflexiones, ¿no? Entonces quiero que cerremos los ojos todos otra vez, pero esta vez vamos a hacer algo más bonito. Imaginemos a un niño de tan solo 8 años, ¿vale? Que ha perdido todo. Observa a su padre encarcelado y luego a su familia y a él desterrado, en circunstancias inhumanas.
y desde ese momento comparte todos los encarcelamientos y sufrimientos de su padre. Siendo apenas un niño, se convierte en el sostén económico de la familia, relevando a su padre en lo posible de las preocupaciones y responsabilidades domésticas para así dejarle tiempo libre para la importantísima tarea de escribir y enseñar. Un niño, luego un joven, podemos abrir los ojos. Yo creo que con esa imagen somos conscientes que nunca vamos a poder llegar a alcanzar la estación de ese niño. O sea, y muy lejos de alcanzar la estación del maestro en que se convirtió cuando fue adulto, ¿no? Pero en las palabras que me llegaron mucho de la miembro del centro de enseñanza, fue que dijo que podemos aspirar a aprender de su servidumbre y cumplir con su deseo. Y esto solo se logra poco a poco y día a día, y por eso se nos pide mantenernos en constante movimiento. Entonces no estábamos esperando hacer esa perfección, pero eso es lo que podemos hacer. Aprender de su servidumbre y cumplir con su deseo. Al final de la parte 1, del día 1, aparecieron 2 personas, ¿no? Una chica de Belice y otra de Gabón. Estas 2 amigas tuvimos una conversación muy bonita. Nos sentamos las 3 ahí a hablar de cosas de chicas y tal. Y entre esas cosas de chicas, una de ellas se abrió y comentó de que en su percepción y lógicamente en las circunstancias del mundo, ella dice que ella vivió una vida muy alejada de las leyes bahá'ís y sentía mucho pesar por ello. O sea, se sentía muy mal por haber hecho eso. Pero luego cuando empezamos a continuar esa maravillosa conversación, llegamos juntas a la conclusión de que la fe necesita gente con historias, pasados, procesos, sufrimientos, hasta traumas diferentes, ya que sus vidas pueden permitirles conectar con personas con historias similares. Y por eso la fe necesita a todo el mundo, a todo tipo de gente, con todo tipo de pasados y con todo tipo de circunstancias que aprenden y crecen y se transforman con el mensaje de Baha'u'lláh. Y después la amiga de Belice, comenta que ella aprendió a ver el mundo, dice, como un jardín, dice. Cada flor es hermosa y tiene su aroma especial. Y el jardinero, es decir, Dios, escogió y preparó también a flores específicas para que estén preparadas, abiertas y de corazón abierto para poder construir las bases de su nuevo orden mundial. Entonces, que esta situación en la que estamos ahora de conciencia es un privilegio y es un motivo para agradecer todos los días, ¿no? Esa fue mi conversación con estas 2 maravillosas mujeres y también algo muy chistoso es que cuando hablé con la chica de Gabón, le pregunto cuántos bajáis hay en Gabón y me dice, bueno, no bajáis, bueno, sí, dije, ¿con qué tan grande es la comunidad? Y me dice 26.000 personas y yo quedo en shock. Y la otra me dice, ¿acaso eso es mucho? Y yo no quise comentar y mantuve silencio porque lógicamente eso es mucho para nosotros. Entonces fue muy interesante ver las realidades también con ellas en términos de servicio, pero ha sido muy, muy interesante. Luego vamos a ver la segunda parte del día 2. Otra vez va a aparecer el día y luego va a aparecer las personas con las que hablé y voy a volver a comentar, ¿vale?
Bueno, el segundo día, como pudieron ver, pues se visitó la ciudad prisión de acá. Había mucha alegría en el bus, como lograron ver. Uno de los participantes había llevado de escondidas un tambor, entonces empezó a todo moverse en el bus, fue muy bonito. Entonces tuvimos la oportunidad de ver los lugares en donde Abdul Baha y bueno, Baha'u'llah también, bueno, especialmente Abdul Baha estuvo durante su periodo en la prisión de acá. Pudimos ver la prisión donde estuvieron encarcelados, luego la casa de Abu, donde se casó el maestro con Munir Hanum, y la casa donde nació Shoghi Effendi, que es el bisnieto de Baha'u'llah, el nieto de Abdul Baha. Lo interesante de estas visitas es que no fueron como cualquier peregrinaje. Había en mi cabeza, por lo menos, bueno, en mi forma de absorberlo, se repetían dos realidades muy fuertes y muy contradictorias en mi cabeza y en la explicación que yo absorbía de la maravillosa guía que estaba con nosotros. Entonces, para esto, vuelvo a pedir que cierren los ojos y imaginemos las realidades de las que estoy hablando. ¿Vale? Entonces, cierren los ojos y imaginen esto. Imaginemos que el 31 de agosto de 1868 estamos presentes en la llegada de Baha'u'llah Abdul Baha y sus acompañantes a la ciudad prisión de acá. En las palabras de Bahía Hanum, el calor era insoportable. Nos pusieron en un bote de vela, sin viento ni refugio de los ardientes rayos del sol. Pasamos 8 horas de verdadera miseria y finalmente llegamos acá. Acá estaba rodeada por un sistema de doble muralla. Estaba habitada por un pueblo que Baha'u'llah estigmatizó como la generación de las víboras. Carecía de cualquier fuente de agua dentro de sus puertas. Estaba infestada de pulgas, humedad y llena de callejones lúgubres, sucios y tortuosos. Baha'u'llah en su carta al sultán de Turquía escribió que acá era la más desolada de las ciudades del mundo, la más desagradable de todas en apariencia y la más detestable en clima y la más inmunda en agua. Cuando llegaron a la ciudadela, los exiliados fueron llevados a habitaciones contiguas a la plaza del cuartel. El piso de una de las habitaciones estaba cubierto de lodo y el calor y la humedad, combinados con el hedor de la prisión, abrumaron tanto a Bahía Hanum que se desmayó. Abdul Baha se sacrificó y escogió dormir en la habitación que antes había sido utilizada como depósito de cadáveres. El agua del estanque del patio estaba tan sucia que nadie podía beberla. A cada uno se le asignaban 3 hogazas de pan negro y salado. Todos cayeron enfermos, excepto 2, y poco después de su llegada, y algunos fallecieron. La malaria, la disentería, combinados con el calor sofocante, se sumaron a sus miserias. Esa es una realidad que me venía constantemente a la cabeza mientras estábamos visitando. La segunda realidad es esta. Imaginen, 150 años después, los rostros de 600 representantes de diferentes países, culturas e idiomas, con lágrimas en los ojos, algunos en el suelo llorando, otros orando con tanto fervor, y todos sufriendo viviendo el sufrimiento de un personaje que vivió hace tanto tiempo y que dio su vida por un mensaje de unidad. Esas dos realidades se venían constantemente a la cabeza. La de un prisionero en circunstancias horribles, pero la de sus frutos 150 años después. Ya pueden abrir sus ojos. Hay que pensar que las confirmaciones son estas. Las estamos viviendo, aunque pensamos que no las estamos sintiendo. Para que 600 representantes de 186 países vayan a los lugares donde un personaje dio su vida en un momento en la historia, es completamente conmovedor.
al final de ese día, bueno, durante ese día también, tuve la oportunidad de hablar con varias personas, pero las historias que me llegaron un poquito, que he sacado mucho aprendizaje, son de 4. La primera fue la conversación que tuve con Mongolia, con las delegados de Mongolia. Me comentaron algo que me pareció impactante, que el primer Bahá'í en Mongolia fue un joven de tan solo 21 años, que se llamaba Shan Hinton, que él fue el caballero de Baha'u'lláh. Él estaba estudiando y el deseo de servir era tan grande que decidió que en su vida tan cómoda, dejarla e ir a vivir a Mongolia para poder compartir el mensaje de Baha'u'lláh en esa región. Actualmente es una comunidad muy grande y potente y tienen una ONG Bahá'í que se llama Centro de Desarrollo de Mongolia. En inglés es Development, Center of Development of Mongolia. Sí. Y sus programas están centrados en el desarrollo y la educación y contribuyen a un proceso de aprendizaje dirigido a la sostenibilidad, al desarrollo económico, avance espiritual del país. Pero lo que más me interesó fue este aprendizaje que me aportó fue el tema de involucrarse en las conversaciones o los problemas de la sociedad. ¿Cómo hacemos para introducirnos y poder ayudar en la realidad que están viviendo las personas, ¿no? Entonces, en el país hubo una como escasez de frutas y verduras, un problema. Y el proyecto de la organización decidió básicamente crear un programa de horticultura donde empezaron a reunir a varias personas para crear equipos y trajeron también especialistas, algunos bajáis, otros no, para poder ayudar y enseñar a cómo hacer cómo poder aplicar el programa y poder enseñar a todo el mundo a crear sus propios sistemas de horticultura acerca de ellos, ¿no? Y así poder alimentar a más personas. Entonces me pareció muy interesante cómo, conociendo la realidad y los problemas de nuestra sociedad, podemos intentar involucrarnos, ¿no? Luego, en el caso de Estados Unidos, el delegado me había comentado que en su comunidad estaban intentando trabajar con una comunidad afroamericana, pero que todos los miembros de la comunidad justamente Bahá'í de esa área eran de piel blanca y la comunidad afroamericana no confiaba para nada en ellos. Entonces tuvieron que ver el interés de pedir ayuda de amigos Bahá'ís afroamericanos de otras comunidades del país para poder ayudar. Y de ahí nació un pionero que gracias a él pudieron levantar esa comunidad. Por eso aquí me volvió a repetir en mi cabeza y adentro es que necesitamos gente de todas las regiones, de todas las realidades diferentes para poder conectar con diferentes comunidades. Luego tuve la oportunidad de hablar con un amigo de Kazajstán que básicamente me comentó que la comunidad tuvo que pasar por situaciones muy difíciles en realidad. Antes de que llegaran los pioneros en 1953, en realidad hubo un colegio de Bahá'í de chicas por la importancia de la educación de las mujeres en Kazajstán. Y había más o menos 1.400 familias Bahá'ís, pero fueron perseguidos y algunos aprisionados y otros enviados a campos o desterrados por el gobierno. Pero a pesar de todo eso, el país tuvo que lidiar actualmente más de 6.400 Bahá'ís en Kazajstán. Entonces es interesante que no importa las dificultades o los problemas que puedan causar la comunidad, el avance está garantizado tarde o temprano, ¿no? Filipinas también fue un caso muy interesante, porque en Filipinas la fe llegó en 1921, o sea que llegó tempranito. Y actualmente hay más de 20.000 Bahá'ís en Filipinas. Ellos también empezaron a participar desde el comienzo, desde que llegaron al país, en el desarrollo socioeconómico, especialmente en el tema de libertad a la mujer. Entonces empezaron a promulgar la promoción de la educación femenina como una preocupación prioritaria y para eso crearon escuelas, cooperativas agrícolas y clínicas también.
comentaron que el tema también médico es algo muy, muy difícil en Filipinas y que no hay mucha confianza en los hospitales, cosa que fue algo interesante de su cultura. Entonces, la comunidad vio esa necesidad y aportó sus soluciones, ¿no? Vamos al tercer día. Buenas tardes. Hola. Buenas. Vale, pues vamos a continuar con el tercer día. El tercer día visitamos, que a mi grupo le tocó visitar los archivos. Fue interesante, primeramente antes de comentar cuál fue mi experiencia con eso, fue interesante conversar con los amigos de los países árabes. Por si no sabían, muchos de los amigos bajáis de los países árabes no pueden ir a Israel, ¿vale? O no podían ir por un largo periodo de tiempo. Pero para este evento y para estas circunstancias se lo permitieron. Entonces, muchos de ellos era su primera vez en Haifa y estaban, o sea, parecían unos niños. Todo les parecía emocionante, todo les parecía, o sea, tenían lágrimas en los ojos, disfrutaban cada lugar que visitaban, pero comentaron que donde el corazón se les llenó de una alegría incontrolable fue al visitar a los archivos, donde pudieron ver por primera vez las fotos de Bahá'u'lláh y el Bab, y las pertenencias y artículos de la familia sagrada y los héroes de la fe. Ahora, personalmente, no es mi primera visita a Haifa, pero fue increíble de igual manera, ya que es como si lo fuera. Porque en las imágenes, o sea, las imágenes como tal, que no podemos ver normalmente y las vemos durante nuestros peregrinajes, no es tanto lo que más me impactó, sino sus ojos. Los ojos de estas dos luces para el mundo fue lo que más me llegó al alma, porque se ve el sufrimiento, el cansancio, pero también el amor y fuerza que llevaban dentro. Lo único que me provocaba era llorar de tristeza por todo lo que tuvieron que sufrir y sonreír de felicidad por todo ese amor y fe que tenían por la humanidad, tanto que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ella. Entonces, si ellos confiaban y creían que somos capaces de tantas cosas maravillosas, aunque reconozco que ser Bahá'í y aplicar muchas de estas cosas son difíciles, nos toca a nosotros creerlo y trabajar cada día para llegar a cumplir con nuestro propósito. Ese día, si pudieron ver en las fotos finales, pude conocer, porque realmente es conocer, porque no conocía a ninguno de los miembros, los delegados de Bolivia. Yo soy nacida en Bolivia y no conocía a ninguno de los delegados de Bolivia, cosa que me alegró mucho porque significa que ha cambiado mucho durante los 10 años que no he vivido ahí. Entonces, pero lo que más me llenó de esas 5 personas fue la alegría que tenían. Por ejemplo, uno de los miembros de la Asamblea Espiritual Local, que es un amigo indígena, quería con todo su corazón comunicarse y conocer a las personas, ¿vale? No hablaba inglés, no hablaba el idioma de las personas, pero se moría por comunicarse. Así que empezó a utilizar el traductor de su teléfono para comunicarse con todos los miembros que podía. Y eso me pareció, y con felicidad, con alegría, con paciencia, sin ninguna queja. Fue hermoso. Y luego la otra miembro que tenía tan solo 22 años, ella decía que no era necesario hablar el mismo idioma, que todos aquí hablan el idioma del amor, y realmente era impresionante ver con cuánta gente conectó a esa chica sin saber el idioma. Es impresionante. No tengo ni idea cómo lo hizo, la verdad. Pero fue muy bonito. Luego, si pudieron ver la foto de mi amigo de Taiwán,
con el que pude hablar mucho porque también tiene su gemelo y los que no me conocen, yo tengo una hermana gemela, entonces teníamos muchas cosas en común. Llevó un pergamino con el nombre de cada uno de los miembros de su comunidad. Era gigante, o sea, era larguísimo. Y cada vez que entraba a los santuarios decía cada uno de los nombres y luego hacía unas oraciones para ellos, ¿no? Esto para decir que yo también tuve la alegría de recibir mensajes de varios amigos pidiendo por oraciones y pedí por cada uno de ellos. El pedir por otros en esos días fue conmovedor, y cuando tú oras por tantas personas es cuando te das cuenta que tienes a toda una comunidad trabajando como tú para servir cada día más, ser mejor madre, padre, hermano, mejor Bahá'í. Entonces, fue especial orar por otras personas, la verdad, en esos lugares. Fue muy bonito y espero que haya servido de algo, que seguro espero que sí. Finalmente también ese día hablé con unos amigos de Ecuador y Argentina que yo conocí cuando yo era niña, muy chiquita. Pero eso fue interesante para mí porque, claro, es interesante que ellos me hayan conocido de pequeñita y ahora juntos estamos aprendiendo codo a codo y trabajando por el mejoramiento del mundo. Entonces me muero por ver a esos niños que ahora yo conozco trabajando con ellos codo a codo en el futuro, ¿no? Mis sobrinos, mis primos, todos ellos, quiero ya trabajar con ellos y empezar a mover el mundo juntos. Entonces fue muy conmovedor volverlos a ver a estos amigos. Vamos a pasar al cuarto día. Perdón, sé que para la música no está muy guay, pero sí. Perdóname también por las fotos, algunas estaban muy borrosas, pero tenías que ponerlas porque eran las únicas que tenía de las personas. Vale, este día empezaron los eventos oficiales en los que tuvimos charlas, ¿vale? Y para mí fue muy importante también aprender, o sea, en esas charlas aprender lo que era el concepto de la alianza. Lo escuchamos mucho, sabemos que es importante, pero el enfoque que me dio esas reuniones y estar con todas esas personas fue completamente diferente, ¿no? Entonces quería empezar contando una anécdota que contó la miembro del Teaching Center, del centro de enseñanza, y que cuenta que había un Bahá'í que fue de peregrinaje o de visita a donde estaba Bahá'u'lláh, ¿vale? Y durante ese periodo no es como ahora los peregrinajes, sino que estabas constantemente con las figuras de la fe. Entonces todo el tiempo estaban acompañando a Bahá'u'lláh y lo perseguían a todas partes. Y en uno de esos momentos Bahá'u'lláh les dice que se esperen ahí,
y luego él se va retirando, ¿no? Y mientras se va retirando, este amigo piensa en sus adentros y dice, ay, si los reyes y los gobernantes de esta tierra se dieran cuenta de esta persona y su mensaje, el mundo sería transformado. Eso lo piensa en sus adentros y se le olvida, ¿no? Y luego, unos días después, Baha'u'lláh se le acerca y le dice, si los gobernantes y los reyes de esta tierra creyeran en mí, ustedes no tendrían la oportunidad de transformar el mundo. Entonces, eso es algo que me llegó mucho porque me di cuenta de que tenemos el gran privilegio de formar parte de ese cambio, formar parte de esa transformación, de ese mundo que queremos construir. Porque claro, si Dios quisiera hacer así, todo está hecho, pero quiere que nosotros realmente formemos parte de ese cambio. Entonces, es importante pensar también de que en el pasado era tiempo heroico, ¿no? Era tiempo de dar la vida por la fe, pero que estos días son los días de la constancia y la firmencia en la causa y la alianza, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso y cómo lo aplicamos hoy en día para poder cumplir con este propósito tan maravilloso, ¿no? Como algunos saben, Baha'u'lláh dejó en su voluntad y testamento instrucciones claras de que los Bahá'ís debían volverse a Abdul Bahá. Y a partir de ese día, Abdul Bahá fue guiando a la comunidad a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, como algunos ya saben, le dijo a Martha Ruth, o sea, Martha Ruth, una persona que estaba enferma, que tenía cáncer, pero tenía un deseo grande de servir. Aún así, con todo eso, ella quería servir, pues Abdul Bahá le envió y le dijo, viaja, enseña la fe y compártela, ¿no? Y ella, con todas esas dificultades que tenía, dijo sí. ¿Por qué? Porque lo dijo esta persona, el maestro, ¿no? La persona que tanto amamos. Entonces, con tanto amor decimos sí cuando Abdul Bahá nos pide cosas maravillosas. Pues el sucesor, ¿quién es el sucesor de Abdul Bahá? Ya que no está con nosotros, ¿no? Y es el orden administrativo. Eso incluye al guardián o la guardianía, que era Shoghi Effendi, su nieto, y cuando fallece es la Casa Universal de Justicia. ¿Por qué digo esto, no? Digo esto porque estas instituciones son el canal que llevan el espíritu y los logros del pasado y los entregan a las futuras generaciones. Son ellos los representantes del mensaje ahora, ¿no? Quieren compartir la guía con nosotros, ¿no? Entonces es como si cuando recibimos una carta de la Casa Universal de Justicia, es como si Abdul Bahá nos estuviera pidiendo, viaja, sal, enseña la fe. Entonces cuando nos llega una carta que nos quiere guiar también en una dirección específica, reuniendo todos los aprendizajes que hemos hecho alrededor del mundo, entonces nosotros también tenemos que tener esa misma emoción de escuchar ese mensaje, ¿no? Entonces ahí fue donde entendí que Abdul Bahá, que Baha'u'lláh, que Dios sigue con nosotros a pesar de todo. Y eso para mí es la alianza, esa promesa de que nunca vamos a estar solos. Entonces, recordar eso y saber de que aunque no entendemos qué es lo que nos piden, ¿vale? Porque yo aseguro que muchos de los bahá'ís a los que Abdul Bahá les dijo aprendan idiomas, viajen, salgan, enseñen, no entendían la mitad de lo que estaba pasando, pero fueron y lo hicieron y gracias a eso nosotros estamos aquí, todas las personas alrededor del mundo que somos ahora participantes de este proceso, es gracias a estas personas que obedecieron a Abdul Bahá, ¿no? Luego también en la visita a la construcción del santuario de Abdul Bahá, se hicieron referencias muy bonitas también. Como se comentaba de que en el desenvolvimiento del nuevo orden mundial, es como si el maestro fuera el arquitecto, Shoghi Effendi el planificador, y la Casa Universal de Justicia como el que continúa el plan para hacerlo realidad. Entonces, si lo vemos así, ¿no? Y vemos como si la construcción del santuario de Abdul Bahá que pudimos ver en el vídeo es como si fuera la fe y la causa de Dios, podemos darnos cuenta de que
todos aquí estamos esperando con ansias que esa construcción se haga, que se acabe y querer verlo, y estamos todos emocionados de que ese día llegue cuando ya la construcción esté terminada. Pero para que eso funcione y para que eso se logre, se necesita un trabajo diario de un grupo de gente. Se necesita un grupo que esté constantemente consultando para solucionar los problemas que surjan y aprendan y avancen juntos, con alegría y actitud de servicio. Entonces es lo mismo con la fe. Si queremos llegar a ver ese día en el que la fe se establezca y todo esté funcionando con una influencia más espiritual, se puede decir, necesitamos empezar a trabajar nosotros y dar nuestro granito de arena cada día, ¿no? Ese día pude hablar con 3 comunidades, ¿no? Y este día sí que hablé mucho con los árabes, ¿no? Hablé con un miembro de Arabia Saudí, que fue muy interesante, porque me comentó de que él no entiende qué pasó, pero algo pasó, ¿vale? Por eso es que sabemos que las confirmaciones están garantizadas. La cosa fue que el gobierno durante mucho tiempo dominaba a la sociedad en Arabia Saudí. Y tristemente el pueblo tenía mucha confianza en el gobierno, pero esa confianza fue perdiéndose porque el gobierno empezó a hacer cosas que no eran correctas, y entre ellas estaba enviando a muchos de los hijos a luchar con lo que es el ISIS, ¿no? Entonces, muchos estaban ya desconfiando del gobierno y fueron tendiendo a querer participar de las actividades. Tanto así que el señor de Arabia Saudí estaba intentando convencer a la gente a venir de pioneraje, porque es que no podían atender a tantas necesidades y tanta gente que estaba entrando de avalancha a las actividades. Entonces, que piden pioneros por si alguien está interesado en Arabia Saudí. Entonces, es interesante ver que hay una fuerza que está funcionando ya sin darnos cuenta, y que las necesidades se van haciendo cada vez más claras, ¿no? Y luego con el caso de Emiratos Árabes fue algo muy parecido. Ahí, por ejemplo, muchos de ellos no están, los bajáis no están ni considerados casados, porque no, en el país no pueden practicar la fe y tal, como tal, activamente enseñar y tal, no pueden. Pero fue interesante porque parece que el gobierno empezó a querer desarrollar proyectos de diversidad y de unidad, y proyectos que les permitan tener un renombre positivo a nivel mundial, ¿no? Entonces fueron a la ONU, el rey fue a la ONU a preguntar y propusieron el proyecto sobre eso. Y fue interesante, pero la ONU les comentó a ellos, han hablado con los bahá'ís, y ellos se quedaron en shock porque no esperaban que alguien les diga que tenían que hablar con los bahá'ís. Y ellos dijeron, sí, es que ellos ya están trabajando en estas cosas y tienen proyectos muy avanzados y seguro que les pueden ayudar. Entonces, que lógicamente fue un shock porque el país no es muy abierto a todo este tipo de cosas, pero como el rey tenía una conexión muy bonita con una bahá'í en su infancia, él no tenía un rechazo tampoco tan grande. Entonces empezaron a trabajar con los bahá'ís, pero no en público, lógicamente, para proteger a los bahá'ís. Pero es interesante ver cómo hasta en los lugares que uno piensa que nunca van a participar o nunca van a abrirse a este tipo de cosas, se están abriendo. Entonces las puertas se van abriendo cada vez más, ¿no? Y luego el caso de Groenlandia, donde yo no sabía que había bahá'ís, fue interesante porque ellos también comentaron que les habían puesto un plan para crecer a un cierto tamaño, y ellos decían que eso era imposible, que en Groenlandia no existía la capacidad de llegar al segundo hito, era imposible. Y realmente no es tampoco ¿cómo se puede decir? Un hito tan grande, pero ellos decían que era imposible en la realidad allá. Pero no saben qué pasó hace 4 meses, pero de la nada, cada semana empezó a entrar una persona nueva.
Tanto así que una de las miembros de la Asamblea Nacional había aceptado la fe bahá'í hace solo 2 años. Es una comunidad muy reciente, pero sigue creciendo y está avanzando y ya han logrado el hito que tenían que lograr, cosa que ellos pensaban que era imposible. Entonces, que las confirmaciones están garantizadas, pero no quiere decir que van a ocurrir donde nosotros vivimos. Están garantizadas para la comunidad bahá'í mundial, no, pero están condicionadas a la acción. Y por eso se nos pide que, o sea, que el ejército se mantenga en movimiento, no sea pasivo. Eso es lo que entendí del mensaje de la miembro del Teaching Center, que era el centro de enseñanza. Y finalmente, el 5.º día, vamos a compartir el vídeo. Vale. Pues como pudieron ver, el último, bueno, no el último día, pero el día del evento oficial en el que se reunió para hacer oraciones por el centenario del fallecimiento de Abdul Bahá, tuve la oportunidad ese día y muchos de visitar la habitación donde falleció Abdul Bahá. Y fue tan especial para mí, la verdad, porque lo único que podía salir de mi boca y las únicas oraciones que me nacían eran de agradecimiento. No podía dejar de agradecer a ese personaje por haber llevado el mensaje de Baha'u'lláh a todos los rincones del mundo. Y para que seamos conscientes, lo hizo a edad muy adulta, ya que recién a esa edad pudo viajar y salir de la prisión. No sé si les ocurre a muchos de ustedes, tal vez sí, pero a mí sí que me ocurre, que en realidad yo no existiría si no fuera que la fe se expandió por todas partes del mundo. Si no hubiera habido esa necesidad de gente que viaje a todas partes del mundo y enseñe la fe, porque fue gracias a que mis abuelos salieron de Irán y como pioneros que terminaron en Bolivia y mi padre conoció a mi madre. Entonces, claro, yo tengo mucho que agradecer a Baha'u'lláh, Abdul Bahá y al mensaje, ¿no? Entonces, esa tarde fue de agradecer mucho, la verdad. Cuando ya llegó la noche y tocaba empezar el evento, perdí a mi grupo, no encontraba a mi equipo español, la verdad, no sé dónde estaban. Los busqué y no, no los encontré. Entonces los amigos de Corea me adoptaron y fui con ellos. Y tuve la oportunidad de disfrutar de esos momentos tan especiales con ellos. Eran aproximadamente 1.400 sillas entre invitados y la gente de servicio.
y había una manta enrollada en cada silla para cubrirse del frío. Y la parte más impactante para mí fue cuando los 1.400 personas se levantaron y empezaron a circunvalar el santuario de Abdul Baha. Eso fue impactante. Fue o sea, imagínense a toda esa gente dando vueltas alrededor del santuario. Eso era impresionante. No nos olvidemos que esto era ya de madrugada. Y lo hermoso fue que tuvimos la oportunidad de quedarnos hasta casi 4 de la mañana haciendo oraciones en el santuario. O sea que fue maravilloso. Y en una de esas visitas que hice a la casa de peregrinos, me topé con una amiga de Sudáfrica. Y con ella tuvimos una conversación muy interesante, porque ella me comentó de que estaban lidiando con un tema de intentar evitar controlar todo. Ese era su aprendizaje. Dice que ella lo que había aprendido era que no hay que controlarlo todo, que hay que dejar que la gente se equivoque. ¿Y cómo llegó a eso, a esa reflexión? Fue porque la mayoría de las personas que están muy activos en la comunidad o estaban en Haifa en el evento o estaban fuera. Entonces los que se quedaron en la comunidad, que era el barrio Enfoque y tal, en Sudáfrica, eran los recientes, los miembros recientes y la gente que recién está aprendiendo y participando en las actividades. Entonces, que recién se había enterado una de las amigas muy feliz, comparte en el grupo de que ella recién había empezado una clase de niños. Y cuando manda la hermosa foto, era una clase de niños con niños de 10, con niños de 3 años, con niños de 4, con niños de 11, con niños de tal. Entonces, eh, los que hemos hecho clase de niños sabemos que eso es muy complicado cuando hay mucha diferencia de edad entre los niños, ¿no? Pero la chica cuando lo hizo estaba muy feliz, ¿no? Entonces ella, que estaba en el evento, estaba muy preocupada. Ay, no, esto va a salir mal, esto no sé qué, no sé cuánto. Y cuando fueron pasando los días del evento, se dio cuenta de que la idea no es hacerlo todo perfecto. La idea es aprender. Y qué mejor que aprender que probando cosas. Entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, lo único que le dijo a la amiga fue, qué hermoso, vamos a consultar qué has aprendido de esa experiencia. Entonces, si nosotros todos tenemos esa nueva percepción de que no tenemos que tener tanto miedo cuando alguien se equivoca o cuando alguien no sabe cómo hacer las cosas, la única forma de aprender es en acción. Entonces, después de esa actividad, aunque no salga perfecto, hay que hablarlo y mejorarlo y trabajarlo, ¿no? Al final, si la gente que quiso hacerle daño a la fe no pudo con la fe y la fe sigue creciendo, la gente que quiere ayudar a la fe y se equivoca no lo va a hacer tampoco. Entonces, hay que tener esa perspectiva, ¿no? De que equivocarse es parte del servir. Y bueno, antes de acabar, también contar que tuve una oportunidad muy maravillosa también y por algo ocurren las cosas. Entonces voy a poner el vídeo y ya voy a terminar. Bueno, seguro que muchos no entienden por qué estaba la imagen del templo de Alemania, ¿no? En el vídeo, pero porque tuve una oportunidad maravillosa. Como les había comentado, me cambiaron los vuelos y entre cambiarme los vuelos, yo tenía que quedarme a dormir en el aeropuerto de Frankfurt durante toda la noche, porque el vuelo salía el siguiente día. Pero en el avión, como pudieron ver, la parte del final del avión eran todos bajáis.
casi la mayoría. Entonces me topé con la delegación de Alemania, con la gente de Alemania, y básicamente pude ir a sus casas a dormir en lugar de dormir en el aeropuerto porque me invitaron. No los había encontrado en todo el evento y me los topo en el aeropuerto. Y luego uno de ellos tuvo la hermosa atención de llevarme a ver el templo porque yo nunca lo había visto. Entonces tuve esa oportunidad también durante este viaje de visitar ese templo. Así que esta ha sido mi experiencia. Hay muchas cosas más que tuve que cortar, pero es que si no iba a ser muy largo. Y les agradezco escucharme. Espero que les haya gustado. Gracias. Ahora Anish puede también comentar si Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos y os saludo también de nuevo. Bueno, ya habéis visto las virtudes de Nasrin hablan por sí solas, ¿no? Y yo en este viaje, pues realmente he descubierto un referente en todo lo que tiene que ver con la socialización, el networking, en fin, lo que podríamos llamar como relaciones sociales, relaciones públicas, y realmente lo digo con toda la sinceridad. Ahí le hacíamos broma a Nasrin, decíamos, Nasrin, estás otra vez haciendo networking, pero realmente, bueno, es increíble las cualidades que tiene ella, ya lo habéis visto. Seguramente el Centro Mundial no tardará en contratarla para esa función, porque no creo que nadie de las 600 personas aproximadamente que hubo ahí hablara con tan diversidad de miembros de otras delegaciones, y que realmente era uno de los aspectos más importantes de estos eventos, porque es cuando uno también conoce y palpa, ¿no?, la realidad y el estadio del plan en el que están otras comunidades, ¿no? Por tanto, hicimos, bueno, muchísima broma, como ha dicho Nasrin, y fue un viaje maravilloso también por la unidad y los lazos que establecimos los que íbamos de España, ¿no? Bueno, el título de este acto, organizado por el Consejo, como visteis, es esa frase célebre y emocionante de Abdul Baha, en la que dice: oh Bahá'u'lláh, ¿qué has logrado hacer?, cuando se refiere al fruto, ¿no?, del desarrollo de la causa. Esta frase, efectivamente, ahí lo palpas y lo ves de una forma evidente, de una forma innegable, ¿no? Porque solamente teniendo en cuenta, como explicó Nasrin, la llegada de la Sagrada Familia a Tierra Santa y los primeros días de esa llegada, las condiciones infrahumanas en las que estuvieron, y tan solo un siglo y medio, para redondear, más tarde, contemplar cómo en ese mismo lugar, en ese mismo emplazamiento geográfico de la Tierra, uno es testigo de una representación tan vasta de la humanidad, donde acuden a postrarse, a rendir homenaje, tributo y fe y creencia en esa realidad y en esa fuente de revelación, pues lo dice todo. En realidad, recordad que en el mensaje de la Casa de Justicia, en Nowruz de hace 2 años, cuando al poco de iniciarse la crisis sanitaria, la Casa de Justicia dijo, casi textualmente, si no recuerdo mal, dijo: la comunidad Bahá'í está en una posición más sólida como nunca jamás ha estado en la historia, en la posición más sólida como nunca jamás ha estado anteriormente en su historia. Y eso es esa afirmación que tú la lees aquí en España o en cualquier otro lugar y te la crees porque la está diciendo el Centro de la Alianza, pero no la estás
empíricamente con tus propios ojos, observando o viendo o comprobando, ahí lo llegas a comprobar, cómo en estos 25 años la comunidad Bahá'í ha llegado a ese, porque muchos hemos ido muchas veces de peregrinaje bueno, uno ahí pues ve también, ¿no?, cosas similares a los que en este viaje hemos podido ver, pero realmente en este evento era lo que más saltaba a la vista, ¿no? Lo que más saltaba a la vista, el fruto maduro del crecimiento. Fijaos que según la base de datos de las religiones del mundo, que es una base de datos que es ajena a nuestras estadísticas, cifran la comunidad Bahá'í en este momento de 8,5 millones de personas. Nosotros siempre somos más modestos y siempre, digamos, que redondeamos a la baja. Fijaos que 8,5 millones de personas hoy en día podría configurar perfectamente un Estado en el mundo. Es decir, podríamos decir que la comunidad Bahá'í en este momento, por número, por capacidad, por solidez, por recursos, por organización, por instituciones, por todo, digamos, el tejido humano que tiene desarrollado y la experiencia que tiene desarrollada, es perfectamente susceptible de convertirse, se podría convertir, si quisiéramos, en un Estado, entre los muchos que hay en el mundo, con nuestro órgano de gobierno, con nuestras instituciones, etc., y con nuestros recursos económicos, presupuestarios, etcétera, ¿no? Y realmente ese estado tan multicultural y tan transversal de la familia humana es lo que ahí nosotros hemos podido comprobar, lógicamente, a través de sus representantes, de sus delegaciones, ¿no? Una frase, Nasrin, realmente te estoy muy agradecido porque has resumido muy bien el itinerario, ¿no?, y todas las vivencias que hubo. Y cuando llegamos a Tierra Santa, es impactante, ¿no?, el modo como la Casa Universal de Justicia recibe a los que llegan ahí para eventos así. No solamente este evento, también ocurre en las convenciones internacionales, pero en este evento quizás el número era mayor porque también estaban los consejos, es decir, el número digamos, de delegados no era a lo mejor como o sea, no era como una convención internacional, pero había algo que superaba a cualquier convención internacional, y es que la diversidad o la representación era más real y más natural, en el sentido de que los países, las comunidades que están más desarrolladas tienen más consejos, por tanto tenían un mayor número de delegados, mientras que cuando hay una convención internacional, pues todos, digamos, que emiten o envían a 9 personas, ¿no? Por tanto, cuando llegamos al aeropuerto, en mi caso, seguro que esto es una anécdota que se ha repetido para otros amigos, pero en mi caso, cuando llegué, bueno, preparando el documento, la carta que nos había enviado la Casa de Justicia para presentarlo, digamos, al funcionario que estaba revisando los pasaportes para que nos pudiera dejar pasar. Bueno, todo eso no hizo falta, porque en cuanto vio solamente ver el logo, o sea, el anagrama de la Casa Universal de Justicia, cuando yo le mostré la carta, no me dijo nada más, dijo, Bahá'í Good, pasa. Eso de Bahá'í Good pasa, sin ningún otro control adicional, es algo muy significativo, porque en 150 años de historia de Bahá'ís residiendo y visitando Israel, y ahora, pues, como sabéis, unas 700 personas aproximadamente desde hace décadas que sirven ahí, es humanamente esperable, sería humanamente natural esperar que hubiera incidencias, algún pequeño problema, algún pequeño comportamiento indebido por parte de algún
de algún Bahá'í que estuviera o como peregrino o sirviendo. Pero realmente la trayectoria ha sido impecable, porque hasta tal punto que para ellos la palabra Bahá'í es sinónimo de impecable y por tanto no tienen más controles que realizar, ¿no? Estoy hablando en términos generales, obviamente habrá de todo, habrá funcionarios a lo mejor que no estarán tan familiarizados, pero eso fue algo que personalmente me impactó. Bueno, hay una pregunta que yo os quiero formular a todos, que no la voy a responder porque cada uno de vosotros tenéis que pensar en ella y responderla por vosotros mismos. Yo tampoco tengo una respuesta clara a esa pregunta, a pesar de que desde que vinimos hace un mes y medio, hace 2 meses ya, he estado pensando en esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué la Casa Universal de Justicia, en medio de una pandemia como esta, ha hecho este esfuerzo tan ingente de invitar a unas 600 personas representando a todas las comunidades nacionales para conmemorar este evento? Sabéis que, bueno, es que los recursos que tienen que movilizar la Casa de Justicia son sencillamente enormes para un evento así. Buena parte de la plantilla del Centro Mundial, de las 700 personas, buena parte, hacía semanas que estaban totalmente, habían, digamos que, parado máquinas, cada una de las funciones que estaba realizando y se habían volcado y movilizado para la organización de este evento. El cálculo económico que hicimos, digamos nosotros un poco, pues, de forma aproximada, solamente de lo que se había gastado el Centro Mundial para costear los test de antígenos y PCRs que tanto a la entrada del país como a la salida nos hicieron, solamente contando con, digamos, calculando esa inversión económica, bueno, la cifra es muy significativa. No la voy a decir aquí porque no estoy seguro de los cálculos, pero hicimos un cálculo a la baja, algunos de los que estábamos ahí, y realmente la pregunta es, ¿por qué la Casa Universal de Justicia ha invitado a delegaciones de todas las comunidades bahá'ís del mundo, a los miembros de las asambleas nacionales y de los consejos, para conmemorar el centenario de la ascensión de Abdul Bahá y el centenario digamos, de la lectura y de la inauguración de su testamento y, por tanto, del orden administrativo? En un momento tan dificilísimo como este, hasta tal punto que cuando nosotros regresábamos a España, esa misma noche Israel cerró las fronteras. O sea, nosotros salimos y ya nadie más podía entrar al país porque, como sabéis, era el inicio de la ola famosa Omicron en la que en este momento todavía estamos, ¿no? No es una pregunta baladí. Es decir, la Casa Universal de Justicia tenía un interés y tiene un interés muy claro, no sabemos cuál es, no lo ha declarado, pero debe tener motivos de peso para haber querido conmemorar este evento presencialmente en Tierra Santa. ¿Por qué no lo hizo con los 2 bicentenarios anteriores del Bab y de Bahá'u'lláh? Una respuesta obvia es porque es un momento en el que toda la comunidad bahá'í debe renovar sus votos y su fidelidad y su lealtad a la alianza. Y así fue como la Casa de Justicia lo declaró explícitamente en el segundo mensaje que emitió in situ, ahí mismo, y nos leyó uno de sus miembros a los que nos encontrábamos ahí, ¿no? Digo el segundo porque el primer día, el primer evento en la sede de la Casa de Justicia se leyó el mensaje inaugural, todos lo habéis recibido también en castellano, pero la noche de la conmemoración de la Ascensión, y esto sí que fue
una sorpresa, porque no estaba impreso en el programa de mano que nos habían dado, la Casa de Justicia leyó un homenaje, un mensaje que todos tenéis, la Asamblea Nacional lo ha enviado por correo electrónico, un mensaje muy peculiar, muy diferente a cuantos ha enviado la Casa Universal de Justicia en su historia, porque es un homenaje, no es un mensaje, no es una carta, es un homenaje a Abdul Baha, y porque en el momento, digamos, en una parte de ese homenaje, de ese mensaje, la Casa de Justicia entona una oración, algo que no tiene precedentes, entona una oración dirigiéndose a Abdul Baha en nombre de todos los bahá'ís del mundo y renovando los votos de parte de todos de lealtad y fidelidad al centro de la alianza. Quizás algunos sabéis que Shoghi Effendi tiene 22 oraciones, digamos que redactó en algunos de sus mensajes 22 oraciones en diferentes mensajes que dirigió a los bahá'ís de Irán. Son oraciones en persa, algún día la Casa de Justicia quizás los traduzca, de momento no están traducidas. Y me recordó mucho esta oración de la Casa Universal de Justicia a esas oraciones del Guardián, porque muchas de ellas también Shoghi Effendi las dirige a Abdul Baha. Y precisamente hay una de ellas muy, muy especial, con mucha fuerza, que los bahá'ís orientales la conocen desde que son niños, porque es una oración de Shoghi Effendi que se lee siempre en la noche de la conmemoración de la ascensión de Abdul Baha, y ahí se leyó esa oración en persa, lógicamente, con una voz maravillosa que entonó una señora, y en esa oración Shoghi Effendi le pide a Abdul Baha, le dice algo así como: date prisa, maestro, y ayúdanos para que podamos ver las promesas cumplidas con nuestros propios ojos, dice, con nuestros propios ojos en este mundo material. No, que no sea una esperanza de futuro en el plano espiritual, ¿no? Buena parte, como decía muy acertadamente Nasrin, de eso lo estamos viendo, porque no es de esperar que una comunidad que empezó como empezó en un siglo y medio haya llegado a este punto de fortaleza, de solidez y de desarrollo. Algo que impacta siempre que vas a Tierra Santa, pues es la obra, digamos, sobrehumana, totalmente sobrehumana, de Shoghi Effendi. Lo ves en mil detalles, pero para mí algo que siempre me produce como, me abruma, es cuando vamos al edificio de los archivos internacionales y me pregunto cómo pudo este ser, con tan pocos recursos, prácticamente sin asistentes, con contadísimos ayudantes, construir algo así. O sea, solamente dejemos de lado todo lo demás, todo lo que su pluma, ¿no? Su pluma en inglés, en árabe y en persa, que no tiene parangón. Dejemos de lado el orden que desarrolló administrativo. Solamente fijémonos en lo arquitectónico, digamos, que él pudo construir. Es la prueba definitiva. O sea, para mí Shoghi Effendi, la existencia de un ser llamado Shoghi Rabbani Shoghi Effendi, es la prueba definitiva de que nosotros estamos en la senda de la verdad. Porque esa es, digamos, ha habido muchos genios en la historia y los hay y los habrá, por supuesto. Pero Shoghi Effendi, aparte de ser un genio, las cosas que hizo y cómo su fruto, digamos, ha ido creciendo, ¿no? Desarrollándose, creciendo y cogiendo impulso, no es algo que ningún ser humano por sí mismo lo pueda hacer. Debe tener seguro
un respaldo desde otro plano, ¿no? Y también, bueno, pues en el arco nos dejaban, fuimos muy afortunados porque nos dejaban mucha libertad de horarios, habrían, por ejemplo, podíamos pasear por el arco tranquilamente meditando cada uno de nosotros, solos o con acompañantes, pues a cualquier hora de la noche, del día. Y cuando yo paseaba por los caminos y por las sendas que digamos que van por delante del edificio, de la sede de la Casa de Justicia, esas columnas imponentes de ese edificio también me recuerda, hay una frase que utilizaba Shoghi Effendi en muchas de sus cartas, y hoy en día los Bahá'í, los amigos persas lo utilizan también, que es, bueno, como sabéis, el persa pues tiene muchos protocolos de cortesía y de, digamos, que quizás a veces en español pues no son muy fáciles de traducir, pero hay una frase que Shoghi Effendi, cuando se dirige a las instituciones bahá'ís, en especial a las asambleas espirituales nacionales de la Casa de Justicia, siempre añade como un formalismo, y el formalismo es algo así como, por ejemplo, dice Asamblea Espiritual Nacional de, y luego añade, que Dios afiance sus pilares, que Dios afiance sus pilares, ¿no? Evidentemente, donde con mayor propiedad podemos aplicar esa frase es refiriéndonos a la Casa de Justicia. Cuando uno se fija en esas columnas enormes y potentes y fuertes que tiene esa sede, toma conciencia de la importancia que tienen las instituciones que estaban ahí representadas, las asambleas nacionales y los consejos bahá'ís, que, como sabéis, en el último mensaje de la Casa Universal de Justicia dirigida a los consejeros, pues ya anuncia que los consejos cada vez tendrán más relevancia, más protagonismo y más centralidad. Y es que la renovación de ese voto de lealtad con la alianza, que es seguro uno de los objetivos que tenía la Casa de Justicia para conmemorar presencialmente el centenario ahí, yo creo que podríamos, digamos, desglosarlo o desdoblarlo en dos dimensiones, ¿no? Como en dos aspectos. También muy claramente ahí manifestados, y en el programa que nos habían preparado claramente eran dos de los ejes vertebradores. Uno es la renovación de nuestra alianza y de nuestra lealtad con la figura de Abdul Bahá como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Bueno, ejemplo de muchas cosas, pero sobre todo ejemplo de la cualidad que más le caracteriza, y que en ese mensaje especial que os he dicho de la Casa de Justicia, también la Casa de Justicia explícitamente se refiere: la cualidad del servicio. No es baladí, es decir, nosotros a veces repetimos unas fórmulas y unas frases hechas porque todavía estamos muy cerca no tenemos todavía esa perspectiva histórica, pero el hecho de que hay una figura como la de Abdul Bahá haya aparecido en la historia va a marcar un eje, digamos, un punto divisorio en la historia humana. Desde este punto de vista, desde el punto de vista de que la cualidad y la virtud y la habilidad, podríamos decirlo, más importante que al parecer, ¿no?, atendiendo a la figura de Abdul Bahá, la humanidad va a necesitar y va a tener que desarrollar, es la cualidad del servicio. Y en el último mensaje, como decía, de la Casa de Justicia a los consejeros, hay cita casi al final. La Casa de Justicia se refiere a 10 virtudes que los creyentes tendrán que fortalecer en sí mismos para los planes, para los próximos planes. Y las 10 virtudes todas están, digamos, en la constelación o en la órbita de la virtud del servicio. Son como matices distintos, pero todos ellos
se dirigen al servicio y al hecho de que una persona pueda trascender de su propia individualidad y pueda pensar en otros, ¿no? En los que no soy yo. Y cuando fuimos a ver el proyecto arquitectónico del santuario, del nuevo santuario de Abdul Baha, que es un proyecto arquitectónico, bueno, de una dimensión y una magnitud, yo me quedé muy impactado porque su dimensión es mayor que la del mausoleo del Bab. Si tenemos en cuenta el propio mausoleo, y uno ahí percibe cómo la Casa Universal de Justicia está haciendo, digamos, hay un motivo explícito y claro para que el santuario de Abdul Baha sea un santuario con una dimensión muy grande y con una relevancia fundamental. Y esto lo ves en la dimensión, digamos, arquitectónica, pero también lo ves de cómo está diseñado, porque ese santuario, y ahí nos lo explicaron muy bien, está diseñado para que tanto el propio, podríamos decir, mausoleo de Abdul Baha, como los jardines, los caminos que lo van a circundar, hay incluso, va a haber como 2 plazas, una al norte y una al sur, y todo lo que le va a rodear está diseñado para que sea un lugar de meditación, o sea, un lugar de reflexión y de meditación para que no solo los bahá'ís, sino cualquier miembro de la familia humana vaya ahí y antes, digamos, de entrar en el santuario, esté en condiciones para meditar. ¿Meditar sobre qué? Sobre muchas cosas, pero fundamentalmente sobre la cualidad ejemplar de Abdul Baha del servicio. Por tanto, creo que esa cualidad, la del servicio, va a ser la gran cualidad necesaria en los próximos siglos para la construcción del orden mundial, de la nueva civilización. Y este evento marca para todos los bahá'ís, entiendo yo, marca también un punto de inflexión, porque así como en 1992, descubrimos, muchos, millones de bahá'ís descubrimos o redescubrimos que todo nuestro discurso acerca de la fe debe estar centrado en la figura de Baha'u'lláh. Hasta ese momento quizás subrayábamos más la dimensión social de las enseñanzas, los aspectos de la unidad, de la revelación progresiva, pero recuerdo una conferencia muy importante que dictó Douglas Martin en el 92 y que la Casa de Justicia la publicó y la distribuyó a todo el mundo, en la que Douglas Martin decía: a partir del año santo, del centenario de la ascensión de Baha'u'lláh, tenemos que redefinir todos nuestros discursos y nuestra forma de presentar la fe, de modo que el eje central de esa presentación siempre sea la figura de la bendita belleza. Pues de algún modo, en este momento podríamos decir que es un momento en el que tenemos que redescubrir y poner realmente en el centro de nuestras vidas a la figura de Abdul Baha, en el sentido de que tiene que servirnos como eje, centro y referente para desarrollar esta virtud del servicio en cada uno de nosotros. Y el segundo aspecto de esa renovación de lealtad y de fidelidad es, sin duda alguna, y Nasri lo ha explicado muy bien, nuestra fidelidad hacia el orden mundial, el orden administrativo en este momento, orden administrativo Bahá'í. Y esa anécdota, nos relataron esa famosa anécdota que muchos conocéis, que está relatada por más de un peregrino, es decir, que tiene bastante, digamos, es bastante fidedigna como anécdota, en el que Shoghi Effendi, en una ocasión con peregrinos que estaban en Tierra Santa, les pregunta, se dirige a ellos y les pregunta: ¿quién es el sucesor de Abdul Baha?
Y uno de los peregrinos dice, usted, señor, usted. Dice, no. ¿Quién es? Repite, el sucesor de Abdul Baha. Otro peregrino contesta, la Casa Universal de Justicia. Dice, no. Y luego les dice, es que los amigos no han leído la dispensación de Bahá'u'lláh, esta obra tan importante de Shoghi Effendi. Yo ahí he explicado, dice, que el sucesor de Abdul Baha es el orden administrativo Bahá'í. Y esto es algo que, aunque sabemos en la teoría, pero en la práctica muchas veces nos olvidamos. Y eso nos tiene que hacer tomar conciencia que cualquier evento institucional Bahá'í en este momento que hagamos, por ejemplo, en España, por muy pequeño e insignificante que nos parezca, una asamblea local de un pequeño pueblo en el que además nunca asisten los 9 miembros, aparecen 6 o 7, que en realidad las consultas parece que no versan sobre temas relevantes, en la que, etcétera, etcétera. Cualquier reunión institucional de un consejo, de un comité, de una pequeña comisión, tiene ese carácter sacro y santo y esa sacralización porque es parte de la sucesión de Abdul Baha como centro de la alianza. Y sin este engranaje, sin toda esta cadena en la que cada una de estas reuniones e instituciones son absolutamente imprescindibles, es lo que conforma, según Shoghi Effendi en la dispensación de Bahá'u'lláh, el verdadero sucesor del maestro como centro de la alianza. Bueno, os diría muchas cosas, pero realmente creo que también os estáis ya cansando. Tenía más cosas escritas, pero creo que es suficiente. El espíritu de ahí pues es difícil de describir, pero nosotros tenemos un compromiso con la Casa de Justicia, porque así nos lo pidió, para poder transmitir, hacer correa de transmisión de ese espíritu, renovación de lealtad a la alianza, compromiso personal para el desarrollo de la cualidad cardinal del servicio, la resiliencia. Fijaos, Abdul Baha, cómo al llegar a Tierra Santa, un joven de 18 años, bueno, no, tenía más, tenía 8, 10, 20 y pocos años, esa escena que nos ha relatado la hoja más sagrada, ¿no? Cuando llegan a Acá, y en la que no había puerto, y en la que tienen que desembarcar antes de llegar a tierra, todavía en el mar, y en la que Abdul Baha es quien traslada a las mujeres para que fuera un traslado lo más digno posible para ellas, en una silla que propicia. Luego, cómo en los primeros días, pues él es quien cura y cuida a ese grupo de 60 o entre 60 y 80 personas que iban con la familia sagrada, cómo él, qué resiliencia muestra, cómo él, exige al gobernador de acá los medios mínimos de supervivencia para ese grupo humano, cómo luego él mismo tiene que dormir las primeras noches en la morgue. Es decir, el ejemplo, ¿no?, de resiliencia y de fortaleza que Abdul Baha muestra en los momentos más difíciles, también debe ser otro de los referentes. Yo creo que es una de las cosas que allí también nos quisieron transmitir. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Arash, hay comentarios que dicen que si quieres decir otras cosas, que las digas nomás, porque están todos muy felices de escucharlo. Así que si tienes algo muy, muy importante, puedes decirlo. Bueno, algo que yo personalmente, bueno, ha dicho Nasrin que
ha hablado de, bueno, de los momentos en que entrábamos en los santuarios y hacíamos, orábamos y pedíamos, cada uno de nosotros llevaba una lista larga de peticiones, aparte de las que nosotros mismos llevábamos con nosotros mismos. Y yo recuerdo que al tercer día, dejé de hacer oraciones y lo que hice fue empezar a agradecer. Porque, como sabéis, Shoghi Effendi dice que cuando haces oraciones tienes que después actuar. Y dice, actúe como si todo estuviera ya respondido. Entonces, yo al tercer día dije, bueno, pues todo esto está respondido y lo que tengo que hacer los próximos días, los días que quedan, es agradecer que todo lo que yo he pedido en estos primeros 3 días va a ser respondido. Y tengo fe ciega en que eso va a ser así. Y algo que personalmente, digamos, que me transformó en esos días es que, bueno, en situaciones como esa, en Tierra Santa, de peregrinaje, en eventos especiales como ese, te das cuenta que nosotros tenemos, bueno, una forma de presentar la figura de Bahá'u'lláh y de comprender o intentar entender esa figura es a través del concepto de la revelación progresiva, que es correcto, que es una forma válida y acertada y verdadera de explicar quién es Bahá'u'lláh. Pero yo ahí descubrí otra manera, digamos, de intentar acercarme infinitesimalmente a la figura de Bahá'u'lláh, y es que quizás no la tenemos que ver siempre como un eslabón, el más reciente eslabón de una cadena, sino que lo tenemos que ver como un fenómeno que el mundo del ser, digamos, un fenómeno que ha surgido del mundo del ser, y el ser incluye evidentemente la dimensión divina, en 1817, y bueno, como tantos otros fenómenos que surgen, pero en este caso es el fenómeno en mayúscula. Por eso dice Abdul Bahá, en mi modesta opinión, por eso Abdul Bahá dice que las manifestaciones de Dios son, ya desde nacimiento lo son, porque son como fenómenos que han surgido, no han brotado del mundo del ser. Y en el caso de Bahá'u'lláh, ¿por qué? ¿Por qué creemos en que es así? Por muchas razones, pero hay 3 muy claras. Una de ellas es cómo todo lo que él ha ido diciendo se ha ido cumpliendo. Entonces es un fenómeno del mundo de la existencia, porque alguien que todo lo que vaticina y predice se va cumpliendo, sin ir más lejos, la propia comunidad Bahá'í en un siglo y medio, cómo ha llegado a ser lo que él ya predijo que sería. Una de ellas es sin duda alguna esa visión, digamos, predictiva, ¿no? La segunda es cómo todo lo que él propone para la salvación de la humanidad, los acontecimientos nos van mostrando que es absolutamente, exactamente lo que hoy en día más se ajusta a las necesidades, ¿no? Y la tercera es que volvemos a recordar cómo una figura como él, que llegó a Akka, como en las condiciones en que llegó, ha sido capaz de concitar el compromiso incondicional de tantas millones de personas y algo que es evidente que es irreversible ya. O sea, esto es un movimiento que un observador, aunque no sea Bahá'í, ve con claridad que es un movimiento que es imposible que tenga alguna regresión. Puede tener momentos de crisis que los va a tener y también de ralentización, a lo mejor debido a esas crisis, pero es imposible que un movimiento así, digamos,
sucumba, ¿no? O vaya hacia atrás. Entonces, bueno, ahí descubres que es un fenómeno y que Abdul Baha es otro fenómeno. Abdul Baha es otro fenómeno que, digamos que histórico, que con fuerza, ¿no?, ha sido engendrado y brotado de ese fenómeno divino que es Bahá'u'lláh. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues también gracias a todos por acompañarnos en nuestro maravilloso viaje de hoy, esta tarde. Ha sido muy bonito tener este momento con todos y compartir. Y se acaba aquí, tristemente, el relato, pero la idea es tener toda esta energía también a nuestras comunidades y saber que no estamos solos, que estamos acompañados, que tenemos la guía garantizada y las confirmaciones garantizadas. Entonces hay que tener fe y confianza de que si seguimos moviéndonos, si seguimos formando parte de este movimiento, la ola se hace más grande y van a haber frutos, seguro. Así que vamos a ejercer que nos toca el trabajo a nosotros. Somos parte de esas rutas para construir el nuevo orden mundial. Así que muy bien. Bye. Muchísimas gracias, Arash y Nassim, que a todos también. Muchas gracias por compartir, ha sido muy emocionante. Hasta luego. Adiós a todos, adiós. Adiós, adiós. Y ahora le voy a regalar una pajarita, por tan bien que ha hablado. Sí, ya me acuerdo, ya. Hasta luego. Besos a los dos. Adiós. Adiós. Adiós, Rosy, adiós. Allahu Akbar. Gracias. Todos. Adiós, adiós a todos. Adiós. Adiós. Dios, muchas gracias. Adiós. 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 Bye. Adiós. 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 Ay, gracias. Ay, qué bonito. Seguro que escuchó hasta el final ella. Muchas gracias. Besos. Adiós. Adiós. Hola. Adiós, Nassim. Adiós, Arash. Chao, chao. Gracias, Nasrim. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Arash, Mika, hola.